Ensayo de dureza. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir lo que es dureza. Se entiende por dureza de un material a la resistencia que opone un material a su deformación plástica permanente superficial. Bueno, en la primera figura tenemos un indentador que ejerce una fuerza sobre una placa. Aquí tenemos una placa y el objetivo del ensayo de dureza es generar eh, dejar una huella la cual va a ser medida y nosotros vamos a poder determinar los parámetros de la deformación plástica ejercida sobre la placa. Entonces, los elementos que nosotros necesitamos una fuerza, necesitamos un indentador, necesitamos una placa que va a funcionar como probeta para nosotros poder medir la dureza de diferentes materiales. Cada material va a tener diferente valor de dureza. Bueno, entonces lo primero que vamos a analizar el ensayo de Brinell. Existen varios ensayos para determinar la dureza. Uno de los ensayos es el ensayo de Brinell, tenemos el ensayo de Vickers y tenemos el ensayo de Rockwell. El primero que vamos a analizar es el ensayo de Brinell. Lo primero que vamos a ver en cada uno de estos ensayos, lo que va a variar va a ser el identador. Entonces, el identador va a ser el que va a variar. En la prueba de Brinell, nosotros tenemos un identador de forma esférica, es una esfera. Y bueno, en la primera tabla que nos muestra, nosotros tenemos un valor de K, que este valor de K es el valor con el cual nosotros vamos a determinar la carga a la que va a estar sometido nuestra probeta. ¿Cómo vamos a determinar este valor de K? Bueno, este valor de K lo vamos a determinar dependiendo del material. Nosotros tenemos que para materiales de una mayor, que nosotros conocemos que tienen una mayor dureza o que tienen una mayor, como anteriormente habíamos visto, algunos materiales tienen un mayor valor de resistencia a la tracción. Entonces, estos materiales, los cuales nosotros los clasificamos como dúctiles, eh, estos materiales tienen un valor alto a la resistencia a la tracción. Entonces, nosotros tenemos aceros, cobre, bronce, latón. Entonces, el valor de K va a ir variando y va a ir disminuyendo conforme va disminuyendo la resistencia a la tracción de cada uno de los materiales. Eh, entonces nosotros vamos a seleccionar, dependiendo del material al cual vamos a probar, vamos a seleccionar algunos de estos valores de K. Siguiente, nosotros tenemos un diámetro. Este diámetro es eh, el diámetro del identador que nosotros vamos a emplear para el ensayo de Brinell. Eh, este diámetro va a ser determinado a partir del espesor de nuestra probeta. Entre mayor sea el espesor de la probeta, mayor va a ser su diámetro. Nosotros en la siguiente tabla se muestra eh, el tiempo al cual va a estar sometida la carga. Nosotros tenemos que para hierros y aceros tenemos de 10 a 30 segundos, cobre y latón 30 segundos, aleaciones ligeras de 60 a 120 segundos, estaño y plomo 120 segundos. Entonces nosotros vemos que a mayores a, me- a menores resistencias a la tracción o a menores valores de dureza, nosotros vamos a tener una mayor cantidad de tiempo de exposición de nuestra prueba. Eh, la siguiente, la siguiente fórmula nos muestra cómo vamos a determinar del ensayo de la dureza de Brinell, vamos a determinar um, su dureza. Entonces nosotros ah, tenemos el valor de la fuerza que va a estar dado en kilopondios. El, el kilopondio básicamente
Básicamente es los kilo, un kilogramo ejercido sobre la fuerza normal de la gravedad. Eso básicamente sería un kilopondio. Y nosotros tenemos dos diámetros. Tenemos un diámetro el cual nos representa, eh, el diámetro de la huella, y tenemos otro diámetro que es el diámetro del indentador. Con D mayúscula tenemos el diámetro del indentador, y con D minúscula nosotros tenemos en la fórmula el diámetro de la huella. Es el diámetro que dejaría básicamente nuestra prueba de Brinell. Y bueno, como último tenemos algunos valores de Brinell para, para diferentes materiales. Bueno, antes de pasarnos a la tabla, vamos a determinar cuáles son las unidades de la prueba de dureza de Brinell. Las unidades son kilopondios sobre milímetros cuadrados. Entonces, bueno, esas serían sus unidades. Y bueno, aquí tenemos en la siguiente tabla, tenemos los diferentes materiales y diferentes valores de durezas para estos materiales. Bueno, esta prueba de Brinell nos sirve básicamente mm, cuando nosotros tenemos valores de dureza de Brinell por debajo de los 300 kiloponios sobre milímetro cuadrado. Por encima de estos valores, nosotros vamos a emplear otros ensayos de dureza, como es el ensayo de Vickers, eh, debido a que esta prueba ya no resulta ser confiable. eh, ya no resulta ser confiable, y además de que tiene una desventaja, la cual la probeta a la cual vamos a estar analizando tiene que ser de un mayor tamaño, perdón, sí, la probeta tiene que tener un mayor espesor que otros tipos de ensayos, además de que la probeta debe ser plana. Nosotros no podemos tener una superficie cilíndrica o cualquier otro tipo de superficie cilíndrica, esférica o cualquier otra. Entonces, esta prueba, que es la prueba de Brinell, de dureza de Brinell, necesitamos superficies planas y con un espesor relativamente considerable, y materiales que tengan una dureza inferior a los 300 eh, kiloponios sobre milímetro cuadrado. Bueno, a continuación vamos a proceder a resolver el siguiente problema, el cual nos pide, mediante un ensayo de dureza de Brinell, nos pide determinar la dureza de un material. Bueno, empezamos. Una pieza de una excavadora está formada por dos placas de acero, una normal y otra templada. Determinar la dureza de la placa normal si se emplea una bola de 10 milímetros de diámetro. Eh, bueno, aquí ya nos está dando una constante K de 30. Como habíamos visto anteriormente, hay tablas las cuales nos representan, podemos determinar el valor de K, pero aquí en este problema ya nos lo está dando, obteniéndose una huella de 4 milímetros de diámetro. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el siguiente problema. Lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar el valor de la fuerza. El valor de la fuerza lo vamos a resolver con la siguiente ecuación, que ya la habíamos visto. Entonces, bueno, primero vamos a agregar los datos. Datos. Siguiente sería determinar, nos está dando un diámetro, que es el diámetro de la bola, um, que es de 10 milímetros. El siguiente dato que nos está brindando sería la constante K, que sería 30. El siguiente dato es la huella que deja el indentador, o en este caso el indentador es una bola o es una esfera. Tiene una forma de una esfera, entonces serían 4 milímetros. Siguiente vamos a determinar la fuerza con la cual vamos a realizar la prueba. Entonces,
F es igual a K, la constante K, por el diámetro elevado al cuadrado, que sería igual a el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, el valor de K sería 30, ya lo habíamos visto. El valor del diámetro sería 10 milímetros. Y entonces esto nos da como resultado un valor de 3000 kilopondrios. Entonces este sería el valor de fuerza. Posteriormente vamos a utilizar esta ecuación, la cual nos va a dar como resultado el valor de la dureza de Brinell. Entonces vamos a aplicarla. Sería la dureza de Brinell es igual a sustituyendo obtenemos el siguiente valor. Bueno, y esto nos daría un valor de 288,77 kilopondrios sobre, bueno, quedaría de la siguiente forma: kilopondrios sobre milímetro cuadrado. Y bueno, con esto concluimos el problema, el cual nos sirve para determinar un ensayo de dureza Brinell, y vemos que este valor, este resultado, es un resultado aceptable, debido a que la dureza es inferior a los 300 kilopondrios sobre milímetro cuadrado.